En todos estos años que hemos llevado adelante expedición a lo largo de nuestro derrotero, hemos encontrado en distintos puntos, en distintos departamentos, cuando nos ocupábamos de la música o de la poesía o del arte en sí, un nombre que por lo general está involucrado en todo lo que guarda relación a la poesía popular. Estamos hablando de Emiliano R. Fernández, un hombre que ha marcado realmente a fuego la poesía paraguaya, sobre todo la poesía épica y desde luego la poesía al amor. Hoy vamos a conocer el lugar donde ha nacido este bate y también este músico, por qué no decirlo, Emiliano R. Fernández. Vamos a conocer Guarambaré y desde luego vamos a adentrarnos en su historia y sobre todas las cosas vamos a conocer un poco de este pueblo no muy distante de Asunción, pero no muy conocido también en todo el territorio nacional. Vamos hasta Guarambaré a conocer historias y por supuesto a recordar a Emiliano R. Fernández. De 26.000 habitantes y distante a tan solo 28 kilómetros de Asunción, se halla ubicada Guarambaré, una de las ciudades más antiguas del Paraguay. Esta ciudad, conocida principalmente por sus artistas, sostiene su economía en los cultivos de caña de azúcar y los ingenios azucareros que producen desde azúcar convencional hasta el azúcar orgánica, llegando a exportar su producción a Estados Unidos y Europa. En el centro de la ciudad se encuentran sus principales instituciones y comercios, así como los entes educativos. Estamos en la ciudad de Guarambaré, ciudad que perpetúa el nombre del cacique Guarambaré, amo y señor de estas zonas durante la época de su fundación. Esta pequeña ciudad de unos 26.000 habitantes aproximadamente tiene la particularidad de haber sido fundada en dos ocasiones, en 1538 por Domingo Martínez de Irala y en 1682 por Juan Díaz Andino. Guarambaré ha adquirido fama en los últimos tiempos por la producción de sus ingenios azucareros, su música, sus artistas y sobre todo por el Festival Internacional del Tacuanero. Bueno, Delia, hoy llegamos hasta tu casa aquí en Guarambaré para conocer un poco, para conocerte a vos y también para conocer un poco de la historia de Guarambaré en primer lugar, porque sabemos que vos nos podés contar. En sus principios, una historiadora upanense había escrito un libro y yo fui a esa presentación y dijo ella, empecé a hacer la historia sobre Upané, pero no podía desprender a Upané de Guarambaré. Entonces fui profundizando y era porque justamente Guarambaré, Upané, vienen de su primera fundación cerca del río Upané en Concepción. Esa fue la primera vez que fue fundada. En 1538. 1538. Luego por un acoso, amenaza de los banderantes, entonces tienen que venir a trasladarse. El pueblo guarambareño era muy revolucionario, el cacique Guarambaré, según cuentan, y su población, su tribu, no se dejaba dominar, manejar. Eran irreductibles. Eran irreductibles. Entonces, hasta que Domingo Martínez de Irala lo logra con la estrategia con que logró muchas otras cosas, y una de las condiciones fue dejar el nombre de Guarambaré, del cacique, a la ciudad, y también creo yo que
influyó mucho la presencia franciscana, que cuando analizamos la colonización fue más dúctil que los jesuitas. Como verán, la iglesia es franciscana, el colegio parroquial Natividad de María está dirigida por franciscanos, primero eran españoles, ahora polacos, que han hecho muchísimo por la ciudad, sobre todo el padre Marcos Will. Y es una ciudad que tiene mucha historia, mucha cultura musical, poética, y por suerte mantiene eso. Tiene muchos atractivos por algo que Guarambaré está considerada como una ciudad folclórica, histórica y cultural de América. Y empezamos con el monumento a Emiliano allá en Huizunú. Después tenemos, viniendo más para el centro, la gran azucarera de Guarambaré, que realmente en mucho tiempo ha sido visitada por alumnos, porque siempre es una curiosidad conocer. Después venimos hasta una pequeña capilla que está cerca de la radio. Tenemos una radio 91.3 Guarambaré en Huizunú, que funciona a las mil maravillas, y tenemos ahí programaciones con informaciones culturales, con informaciones de lo que acontece en nuestra comunidad. Y luego llegamos a la ciudad. Acá tenemos el mercado municipal, que fue remozado y levantado nuevos salones con una hermosa plaza. Está también el Club Luis Alberto Herrera enfrente, un club muy conocido. Y acá estamos en este lugar enfrente del Club Teniente Fariña. Y nuestra hermosa plaza, que lleva el nombre del bate guaraní jamás igualado, que ostenta hoy día Emiliano R. Fernández. Aquí se concentran casi todos los actos culturales más importantes de nuestra comunidad. En el pasado tuvo mucho más preeminencia. Existieron, acá está la ruina, una fábrica, dicen que en época de la guerra era hilandería, luego fue arrocera, y hubieron mucho más actividades mercantiles en cuanto a esos grandes acopiadores de frutos del país. Pero cuando las rutas dieron paso a un dinamismo mucho más rápido, ya no queda acá nada. Esto, como le digo, es un punto de paso de tráfico, y los productos agrícolas, lo que sea, van directamente al abasto por ahí, ya no quedan por acá. Al contrario, traemos el abasto. Uno de los sitios más tradicionales de Guarambaré es su mercado municipal. Con una pintoresca y variada oferta de productos, en algunos sectores aún nos recuerdan aquellos primeros años de los mercados tradicionales del país, cuyos comerciantes se colocaban con sus productos en el piso sin más infraestructura que alguna cobertura para el suelo. Ustedes trabajan acá en el mercado, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se maneja el mercado con los comercios acá? Y todo bien. ¿Cómo se manejan? ¿Ustedes alquilan? Alquilamos. Salón municipal. ¿Y cómo funciona la municipalidad con ustedes con el tema del mercado? Y todo bien, tranquilo. ¿Hace cuánto están acá? Y 5 años ya. ¿Y este siempre fue el mercado de esta zona? Siempre. ¿Y qué cambios tuvo? Y
se mejoró más, porque antes era más chico, no había salón y ahora mucho mejoró. Ya Francisca, a la calle de llave. Y Coanga ya pota 38 años. Desde pequeña estás acá. No, se haré con 57 a cumplir. ¿Y hace cuánto estás acá? A 38 de más hay nada, mi hija, güey. Y decime una cosa, muchas cosas viste pasar acá estando en tu puesto de trabajo. ¿A poco se está más esa? Está merezada. Está más esa, está más, ¿sabes? Primero porque no hay botella ni México hay ave. ¿Peleaste por tu puesto? Sí, mucho. Habla ese intendente Cueandi, pero gracias a Dios, a cual gente va a arreglar. Se ya y la ave. Sale con 6 mitad. Los 6 ya hemos estudiado para coare. Ahí está, gente de Ecuador. Ay, sí, ya. Somos de todos lados de Ecuador. Amo, ñande dice presidente, entero, abo, mi acuerdo, empanada. Con yupi, guatemie, ya no de Ecuador, mai. Allá vende ape croqueta, empanada, de mandioca, mbejú, sangre milanesa, sangre de verdura, sopa paraguaya, de todo un poco. Hace a las 7 de la mañana, pero se apu a las 2:30 de la mañana. ¿Cebollito ya por la mercadería? Sí, cebolla ya por. A las 2. Las 2:30 de la mañana de lunes a lunes. Se haya por, aroreo por aro ya por. Al día hace la mercadería. Mande pues tú. Hace menos, hace menos, mocoy. Hoy ya no es porque la mercadería coge pues. A Domingo Cuen va por ahí. Sí, Domingo Cuen, igual la gente mía. Porque el Pepe esta vez a vender, empanada a vender 300, 400 Domingo Cuen. Estamos a cambiar el mercado. No cambia, digo, el mismo con el mercado. El mismo. No, te hago un tres igual en el mercado, sino antes con la modernizaje que hay. A la intendente Cueran Batego. Siempre. ¿Qué te dicen? Como que te iban me vende con la lluvia. No me cambia ahí. Que te igual me mente con la lluvia. Que tu arango allá lo me cambiaba, era mucha eso, ¿ves? Pero el mismo pántego. Doña Francisca. Por tranquilo. María, contame un poco, ¿desde qué hora están acá ustedes? Desde las 7 de la mañana ¿Y hasta qué hora están? hasta la 1. Y de que te preguntaba yo, ¿cómo saben para conocer las propiedades de los yuyos que venden? Y mi mamá trae del mercado y ella me dice a mí cómo para qué. ¿Entendés? ¿Tu mamá hace mucho se dedica? Hace mucho ya. Mi mamá toda su vida vende este remedio. Toda su vida ya tiene 50 años y se dedica hasta ahora en esto. ¿Es joven tu mamá? Joven todavía a los 50. Decime una cosa, ¿y anteriormente dónde estaba? Nosotros estábamos allá en Capiatá, ruta 1, kilómetro 20. ¿Por qué vinieron acá? Y nos mudamos hacia Guarambaré. Nos mudamos nosotros hacia acá y venimos a trabajar otra vez hacia este lado. ¿Cuál es el día que más vende? Los domingos. ¿Los domingos a la mañana? Sí, los domingos en la mañana. O sea, ustedes trabajan de lunes a De viernes. lunes a lunes. Y se vive, no es para contar tanto, no entra mucha gente porque la gente hay muchos que venden por la calle, hay muchos que ponen en el almacén, tienen todos los tomates, cebolla, los potes, ponen todo y es una traba para nosotros, ¿verdad? Y casi ya no entra la gente en el mercado. Ese es el problema. Y el sistema del edificio también que me... Y nos tapa todo. Estaba todo vacío acá, todo, y nosotros, la gente nos veía a nosotros, ¿verdad? Después vino a construirse y ahí lo que nos tapó todito. Y nosotros quedamos acá adentro y casi nadie nos ve acá. Pero lo que más se vende por lo que veo es verdura y fruta. Verdura y fruta, sí. Mandioca,
verdura y fruta. ¿Qué pasó con las carnes, la carnicería? La carnicería, estaba la yurería ahí, y ahí esa era la carnicería. Esa era la carnicería. Había mucha gente anteriormente, pero después se fueron todas las carniceras, dejaron todo porque se ponían en los salones que se levantó recién acá, ¿verdad? Se pone la venta de carne y entonces adentro ya no entra más la gente. Entonces dejaron todo. Y en los últimos tiempos, económicamente, ¿cómo está la ciudad? Digamos que no tan bien. No hay mucho movimiento. No hay mucho movimiento. No como antes. Porque yo me acuerdo que antes cuando yo comenzaba a trabajar acá, muchísimo movimiento había y mucha gente y vendíamos muy bien. Yo me iba en el abasto un viernes, suponerle un viernes. Yo para el domingo vendía todito, para el lunes ya me iba otra vez, 2, 3 veces a la semana me iba. Y ahora ni una vez no me voy más en el abasto. Y ahora ya compro por así de los proveedores nomás. Tenemos la fuente de agua inaugurada hace unos años y la persona que ha llevado adelante este trabajo es nuestro artista plástico guarambareño, que es nuestro orgullo, el pintor plástico, valga la redundancia, Amadeo Amado, que ha pintado los escenarios del Festival Tacuarembó en más de 25 años. Él fue el ejecutor de esta obra acompañado del ingeniero Tobal. Sí, Hugo Tobal. Ellos dos han trabajado y hoy es una bella realidad, un atractivo para niños, jóvenes, adultos y las personas que se vienen a visitar nuestra ciudad folclórica Guarambaré. Soy Amadeo Amado, soy guarambareño. Mucha gente de otros lados, de otros países me conocen. Viajé en algunos lugares, viví por muchos años en otros países y tuve mi actividad de pintura en todos lados. He hecho cursos de pintura, mi técnica es clásica y agrada mucho a la gente. He trabajado en municipalidades para municipalidades de otros países y ciudades. Y ahora estoy en Guarambaré, trabajando en mi ciudad con alumnos, con chicos, personas mayores y jóvenes de Guarambaré, guarambareños son. El estilo es clásico, yo continúo con clásico, he pintado en épocas también otros tipos de técnicas, creaciones mías, y también fueron muy aceptados. He hecho exposiciones de las dos técnicas, la técnica clásica y el estilo que yo había creado. Eso había hecho dos exposiciones en San Pablo y una en Río de Janeiro. Existieron antiguamente dos grupos tribales al norte del río o en la Mesopotamia entre el río Jejuí y el río Ipané. Las de los guarambarenses. Bueno, dos agrupaciones. Una dirigida por el cacique Pedro Guarambaré y otra por el cacique Ipané. Después tuvieron ellos problemas, agresiones de los bandeirantes, de los traficantes de esclavos. Entonces, el don Domingo Martínez de Irala, que dice esa investigación, que don Domingo Martínez de Irala había fundado esas dos reducciones indígenas. Y en vista de que eran acosados, ordenó que vinieran a instalarse en las cercanías de Asunción.
Aquella fundación no tenían la cédula real. Quiere decir que no tenían legalidad de fundación. Por lo que el gobernador Irala ordenó que se vinieran a acercar a Asunción y ellos se ubicaron acá. En este lugar ya el señor Juan Díaz de Andino fundó ya Guarambaré con cédula real. Quiere decir que le dio legalidad a estos dos grupos tribales. Más adelante, eso sucedió el 6 de mayo de 1500 o 1682, Papalos. 1682. La segunda fundación. Bien. Igualmente se procedió a la separación de esos grupos tribales. Guarambaré quedó acá e Ipané fue a una legua hacia al oeste. Por consiguiente, allá quedó ahora el pueblo de Guarambaré, la ciudad de Guarambaré actualmente, ¿no? Bien, eso es lo que sabemos nosotros como sería como fundación legal de Guarambaré, ¿no? Históricamente. Guarambaré tiene su fiesta patronal cada 8 de septiembre, siguiendo su tradición católica en recordación a la Natividad de María. En dichas fechas, la iglesia de la ciudad se convierte en centro de visita y así también de una particular tradición. Desde la torre de la iglesia, los devotos arrojan dinero para agradecer a la Virgen por las promesas concedidas. El popular Vito. Hablando ya de esas tradiciones, vamos a hablar un poquito de las tradiciones sacras, ¿verdad? Se tienen acá las procesiones. La iglesia seguramente se fundó allá por el año 1780, más o menos. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Y la imagen de la Natividad de María, según investigadores, fue traída de Italia. Teníamos acá la vieja iglesia, que un buen día comenzó a tener algunos desperfectos, goteras, etc. Y se intentó la restauración de la iglesia. Pero ¿qué pasó? Se debilitaron tanto los corredores amplios que tenían en los costados que con un buen temporal, un lapso de tiempo con lluvia, con humedad, etc., entonces se vino abajo el techo. Se desplomó. Aquello fue como una explosión de una bomba, pero potentísima, que se escuchó por todo el pueblo. Recuerdo que nos fuimos allá, estuvimos trabajando, todo, por eso sucedió más o menos a las 8 de la mañana. Todo el día, al día siguiente. Pero lo que llamó la atención a la feligresía fue que una gran viga se interpuso, digamos así, entre la imagen de la Virgen y ni el vestido ensució la imagen aquella. Bueno, acá eso se considera como un milagro. Realmente viendo el desastre que sucedió en ese derrumbe. Después de muchos esfuerzos, logramos llegar hasta el sagrario y la imagen de la Virgen y la trasladamos a la municipalidad, al salón municipal, que por mucho tiempo sirvió como una iglesia improvisada. Después de aquel derrumbe, volvimos a trabajar. El padre Gutiérrez dividió el pueblo de aquel entonces, porque no era todavía una ciudad de ninguna manera, en 4 barrios. Y los encargados, los que formaban parte de las comisiones, entonces hacían actividades, pero una competencia de hierro fue aquello, ¿eh? Para volver a reconstruir la iglesia, y sí lo logramos. Lo logramos. Y después de aquel acontecimiento, no sé quién habrá sido, eso totalmente se desconoce acá en nuestro medio, comenzaron el vito desde la torre de la iglesia. No se tiene una precisión, pero se supone que indudablemente que después de aquel acontecimiento, que no fue nada auspicioso para nosotros, comenzó eso de arrojarse billetes de la torre de la iglesia. El día 7 de septiembre. El día 7 de septiembre. Y eso sigue hasta hoy día. Así que muy
muy importante, el libro se llama La música en Guarambaré. La música en Guarambaré. De la señora o señorita Delia Picahua sí, Bordón. Ese libro contiene todos los músicos desde los años 30 y todos los momentos importantes musicalmente de una u otra forma. Y si hablamos de músicos, tampoco podemos dejar de hablar de los Bordón, que son parientes tuyos. Sí, tengo el honor de descender de la familia Bordón. Demesio Bordón, según cuenta mi madre, un español, fueron 3 hermanos españoles Bordones. Uno quedó en Villarrica, uno en Guarambaré y otro en una zona de Villeta. Él era arpista. Y de ahí surgen todos los hijos e hijas, fueron de algún modo músicos, en forma empírica, aficionado. Pero Gabino Bordón, el que fuera mi abuelo, fue el enamorado. Iba a pie de acá a Villeta, que quedan 19 kilómetros, a estudiar teoría y solfeo. Bandoneonista, compositor, fue juez de paz. Y no tan solo quedó en eso, él fue el que le inculcó a sus hijos y sobrinos, entre ellos Luis Bordón, Carlos Bordón, que el creador de la polca Guarambaré, Pepito Bordón, que estuvo en la Orquesta Sinfónica, Juan Demesio Bordón. Mi abuelo fue el creador del cuarteto Venus, donde también está un guarambareño, Antonio Aguilar, que vivía por esta zona. Y ya cuando mi abuelo se retira de la música, entonces le regala a él el nombre, que creo que hasta ahora mantiene, ahí también está la historia. Don Antonio Aguilar mantiene, creo que es Antonio Aguilar y su cuarteto. ¿Cuántos Bordón pasaron por la música? Si vamos a contar los no profesionales a nivel nacional, son muchísimos. Por ejemplo, está la señora, la hermana de mi abuelo, que durante más de 20 años tocaba, antes le llamaban armónico, armónico, y cantaba en la iglesia. Cuentan que tenía una voz extraordinaria, 20 años. Después muchas personas, señoras mayores que cantaban en peñas, pero los reconocidos con discos, grupos importantes, hasta Luisinho, y otros más, hasta donde yo hice, esto fue en el 2004-2005, 17. Pero según ahora por internet nos vamos conociendo primos, ¿verdad?, profesionales, tienen casa de estudios, tocan 5 o 6 instrumentos. ¿Y Luisinho, el hijo de Luis, también es músico? Sí, él toca la guitarra. Él en la escuela, creo que de Villasanti, de Esther Villasanti, enseña guitarra. Emiliano R. Fernández es todo un ícono acá en Guarambaré. Tenemos, por ejemplo, sistema agua corriente que lleva su nombre. Tenemos acá un colegio excelente que igualmente lleva su nombre, La Plaza, y una cooperativa. Quiere decir que él es una persona muy afecta al sentimiento de todo guarambareño y, por supuesto, que viene a constituir así como un orgullo para todos los paraguayos en lo que se refiere a poesía popular. Inigualable. Yo hice una investigación porque a mí también suelo serruchar poesías. Tiene él un secreto, tiene una métrica perfecta sus obras. Muy fácil de musicalizar, muy fácil. No, una sílaba de más ni de menos tiene sus trabajos. Me di cuenta de él. Por consiguiente tiene pie. El genio que vivía en él
hizo que esto fuera algo colosal, sencillamente. Y esta ciudad es sumamente reconocida por sus grandes hombres, como ahí podemos apreciar el Paseo de los Ilustres, donde están insertados los nombres de los más grandes hombres de la ciudad, así también grandes músicos como Luis Bordón, que ya falleció, fue un héroe civil, y lo tenemos también a don Carlos Bordón, conjuntamente con el señor Quintana, que había compuesto la canción que viene a ser como un himno de Guarambaré, la música intitulada y los versos intitulados Guarambaré. Y toda la familia Bordón son grandes músicos de nuestra ciudad, y están también los arpistas, como ya lo mencioné, al señor Bordón, Luis Mora, están ya otros fallecidos como el popular Tachoí, que fue una leyenda del Tacuaneé. Así también nuestro gran profesor, que aún vive con más de 80 años, que lo tenemos acá en uno de los barrios, fue el maestro de grandes músicos como de Juan Ramón González, que ahora es el director en los festivales de Sociedad Cultural Tacuaneé. Él está como director de la Orquesta Estable, y eso lo había realizado el profesor don Cirilo Frete Franco, que es una eminencia como maestro. También estuvo él en el Colegio Nacional de la Capital enseñando 25 años música, había creado la banda Lisa, y también tenemos grandes poetas, empezando en primer lugar por Emiliano. Un histórico y gran baluarte de la música de Guarambaré es don Cirilo Fretes Franco, compositor, director e instrumentista nacido en 1923 y que se abrió camino en el arte desde muy joven. Se inició con la trompeta en la banda de músicos de Guarambaré en 1937 para luego pasar a la banda de músicos de la Policía de Asunción. Aprendió guitarra con el maestro Cayo Sila Godoy y posteriormente fue uno de los fundadores de la Asociación de Músicos del Paraguay. A finales de los 40 aprendió a tocar el bandoneón. Formó parte de varias orquestas como la Típica Vanguardia y la Típica de Ramón Reyes. En los años 50 trabajó en la orquesta del maestro Florentín Jiménez, en la orquesta Jazz Splendid, y luego pasó a la Orquesta Sinfónica de la Asociación de Músicos del Paraguay. Sin dejar nunca los estudios, entre 1960 y 1972 fue director de la Orquesta Típica Huracán. En los últimos años fundó en su ciudad natal el Conservatorio de Música Gavino Bordón y fue director de la orquesta del Festival del Tacuaneé. Es autor de conocidas canciones como la polca Pueblo Yutí o Flor de mi ideal. Yo me inicié acá en mi pueblo natal, a los 13 años. Se fundó acá una banda de músicos y ahí yo, a través de mi finada madre que me dio esa oportunidad, analfabeta por supuesto, y sigo andando. Yo nací para seguir viviendo así. Tengo una delicadeza. Y yo eso tenía que salir, renunciar de la banda de policía cuando teniendo un año de 13 años de servicio, 15 años de servicio, para dedicarme justamente exclusivamente a las orquestas de músicos de baile.
Y gracias que me agradezco en ese sentido porque llegué a estudiar los instrumentos muy necesarios, se puede decir. El bandoneón y las trompetas. Entonces trabajé mucho. Porque cuando en esa época los instrumentistas que se utilizaban, se les necesitaba, en el aspecto profesional me refiero, y tocaba en la orquesta y jazz le decía, orquesta de jazz. Entonces yo trabajaba doble todo, nunca llegué a pedir mi derecho, porque yo no descansaba durante esos 5, porque generalmente era la hora de fiesta, 5 horas, sin sacar freno, Y yo tenía que hacer todo eso, esa hora. Los otros se cansan, ya cuñanín, ya guayucá se deja llevar. Oye, cose, hace ni un arena, Primero me inicié con Sila Godoy. Tengo esa satisfacción que él vive todavía. Es uno de los mejores maestros. Pero para mi caso, no era suficiente eso de sí, porque conocer mucho y no conocer uno de los elementos materiales así más necesarios, eso pasó. Porque yo estudié la guitarra con Sila Godoy, Florentín Jiménez conmigo y en fin, él sigue todavía, él como se suele decir, él gozó mucho, pero ese yo no tenía en cuenta, esa riqueza, riqueza monetaria. Si no había sido, yo pensaba de la riqueza espiritual. En eso había sido que estaba en mi vida, en mi adentro. Era más importante. Importancia. Tal vez así que hasta ahora eso. ¿Cuánto tiempo tocó con Florentín Jiménez? Y con Florentín Jiménez habré estado más o menos 10, 12 años. Y ahí que yo me formé, porque él era un señor muy inquieto, muy avanzado en su... Y se dedicaba exclusivamente él solo como director y yo sí que me dedicaba como ejecutante. Tocaba el bandoneón y la jazz. Pero jazz no tanto. ¿Por qué? Porque anteriormente así nomás tocábamos, le decíamos nosotros jazz, porque por tocar los corridos, los folk. Es un nombre. Un nombre, ¿cómo se dice? Bolero. Todas esas canciones que ahora estamos escuchando siempre en las cornetas. Siempre las cornetas es el principal elemento para eso.
profesor Juan Ramón González es uno de los jóvenes músicos que mantienen la tradición artística de la ciudad. Ha tocado con grandes artistas y recorrido importantes escenarios. Bueno, Juan Ramón González, un placer realmente visitarte hoy y conocer un poco de tu arte. Muchas gracias por la visita para Canal 2 y para mí un gran placer y un gran honor tener acá en casa. Sería imposible venir a Guarambaré y no visitar un músico. Yo creo que la música está muy arraigada en Guarambaré, la música paraguaya sobre todo. Y hoy queríamos hablar contigo de 3 aspectos muy importantes. Uno de ellos, por supuesto, es conocer un poco acerca de lo que representa la música y el arte de la música para Guarambaré. Gracias a Dios acá en Guarambaré tenemos el apoyo de nuestra gente. Por ejemplo, el Festival Tacuané, que siempre tiene bien el alto la música paraguaya y somos fanáticos de la música paraguaya acá en Guarambaré. Tenemos grandes maestros de la música paraguaya, como el maestro Carlos Bordón, Silvio Franco, y en el arpa Luis Bordón, y también le tenemos al grande Emiliano Fernández. Por supuesto, que es seguramente el emblema, la insignia prácticamente de Guarambaré. Así mismo es. Sin embargo, vos, más allá de saber que los músicos paraguayos por lo general se inclinan por la guitarra, por el arpa, vos tocas el bandoneón. Así es, mi amigo. El bandoneón, yo estoy con el bandoneón gracias a mi papá. Le encantaba el bandoneón. Yo empecé con el acordeón a piano cuando tenía 5 años. Y el acordeón no era mío, entonces la dueña se mudó a Asunción y me quedé sin acordeón. Para practicar. Entonces, mi papá tenía un amigo que tenía el bandoneón un poco viejo, pero con él empecé. Con ese bandoneón empecé. ¿Comenzaste de cero? Sí, otra vez empecé de cero. Y como te dije, que gracias a mi padre, a quien le gustó el bandoneón, yo estoy con el arte y el bandoneón. ¿Y el bandoneón tiene limitaciones? ¿Puedo hablar un poco de él? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Qué ventajas tiene? Limitaciones no tiene ninguna limitación. Todo depende del ejecutante. Para todos los tipos de música, gracias a Dios, se presta el bandoneón. Y la ventaja principal, me imagino que es que te puede acompañar a cualquier lado. Cualquier parte. Es como un piano, una armónica portátil. Un piano portátil. Gracias a Dios no tiene limitaciones. Depende ya del ejecutante. Bueno, el bandoneón es un instrumento original de Alemania. Y es utilizado mucho por Argentina, Uruguay, y también en Japón se usa mucho el bandoneón por el tema del tango, le gusta mucho a los japoneses el tango. En Colombia también se usa. ¿Por qué se identificó tanto el tango con el bandoneón? Y creo que fueron los argentinos quienes implementaron primero el bandoneón. Son los que trajeron al continente. Sí, al continente, entonces de ahí que se usa mucho el bandoneón. Claro, después se habrá propagado mucho porque en Colombia Pero como también te dije, el bandoneón no tiene límites para nada. Un instrumento muy completo. Depende nomás del ejecutante y la importancia que le da al bandoneón. Y tiene muchos años de estudio también, no es muy fácil. Sí, tiene muchos años de estudio.
Las jóvenes generaciones han heredado la pasión por la música. Muchas de las jóvenes promesas son hijos del histórico Festival del Tacuané. Bueno, Jorge Enrique, contanos tu experiencia como ganador de la última edición del festival aquí de Guarambaré. Y mi experiencia como ganador del festival del Tacuané, de la Sociedad Cultural, fue una experiencia única. Ya años anteriores había probado para ganar, pero no salió. Pero hay un dicho que me dijeron de persevera y vencerás. Entonces me propuso una meta. En el 2011 ganar el Festival Tacuané como solista de guitarra popular. Ensayé un año completo, dar las gracias de antemano al profesor Pequeño, más conocido como Guillermo Gauto también, porque él me enseñó un tema llamado Boyerito. Y la primera vez no me salía, pero me decían, tienen que practicar, tienen que salir. Entonces practiqué un año y me propuse la meta, como te dije, de ganar. Me presenté en el prefestival y gané. Gané ya luego ya, vamos ahí. Después ya la gran final. Ya tuve, vamos a ver que ya vienen de Buenos Aires, de todas las localidades, de todos los puntos del Paraguay, porque es un festival grande, como todos lo conocen. La inscripción era a las 9, porque hay que inscribirse al festival para tener un turno, a qué hora vas a competir. Me fui a las 9 y me inscribí, la fila era larguísima. Bueno, me inscribí. Yo ya estaba ahí a las 9, todo preparado, todo trajeado, listo para salir. A matar. Y yo creí, no, estoy a las 10, voy a subirme ya enseguida. Estaban los jurados, eran como 15, 12 por ahí. Jurados de primer nivel. Entre ellos unos cuantos profesores que conozco yo que eran re exigentes. Después yo esperaba, ya a las 12. Yo no entraba. Tenía mi número y enseguida iba a entrar, dije. Después ya era las 6 de la noche. Sí. Ya venía más gente, ya empezaba que a la noche suele haber más gente que a la mañana en las competiciones. Después ya a las 10 de la noche. Yo iba a entrar, pico a tocar. Hoy yo me preguntaba si iba a competir. Y yo no estaba dispuesto a tirar la toalla. Sin embargo, todo un día que estuve ahí, yo igual practicaba. Después llegó las 11. Me llamaron los coordinadores y me dijeron que enseguida iba a entrar. Vamos a ver. Pero tenía un problema. La orquesta que estaba en el festival ya se estaba por retirar. Entonces yo tenía que buscar a alguien quien me iba a acompañar. Entonces como un músico, somos todos amigos prácticamente sin conocernos, me fui y me acerqué a un muchacho que toca el requinto y que estaba con su hermano que toca la guitarra y le pregunté si me podía acompañar. Con mucho gusto me dijo que sí. Pues empezamos entonces a ensayar media hora antes de subir. Es algo increíble. Después me dijo, le decía a mi hermano, él sabe acompañar. Y bueno, le dije, con él sí que ensayé 5 minutos, menos. Después ya me subí ya al escenario. Y me presenté. Toqué el tema, tocamos todo, salió todo bien. Y después me bajé. Me fui a casa y con Jesús en la boca de haber tocado bien. Luego al día siguiente yo emocionado quería saber si había ganado, si había terminado en segundo o tercer puesto, porque yo tenía la seguridad de haber ganado, porque me preparé tanto para esto, esperé tanto que no, es difícil de fallar cuando uno se prepara tanto. Después empecé a llamar, a preguntar qué puesto estaba, si gané. No, todavía no tengo los resultados, llamar dentro de una hora, si estaba ahí. Después llamé a la profesora Asunción y me dijo, sí, ganaste, me dijo. Y yo no podía creer porque es una emoción muy fuerte para mí. Después llamé ahí a los coordinadores de Don Pino y me dijeron, sí, ganaste, me dijeron. Y me quedé ahí muy alegre con el logro. Qué suerte. ¿Y cuál es, luego de ganar un festival tan importante en Guarambaré, cuál es tu proyección? ¿Qué meta nueva tenés propuesta ahora? Y una nueva meta que tengo es de demostrarle a los demás que nada es imposible, que cuando uno quiere, se puede, que uno debe intentar, porque hay muchos jóvenes hoy en día que yo veo que están en el vicio, en las drogas, están robando. Esas cosas se puede evitar, pero muchas veces es muy difícil porque esas personas no tienen a alguien que le apoye. Sin embargo, si ellos ven de que una persona de su edad está haciendo eso, tal vez a una vez se le da las ganas. Claro. Y puede buscar la forma de llegar a eso. Y es una forma de salir de ese mundo de violencia y adaptarse más a la música. Totalmente.
¿Y tener algún festival en mente? ¿Tener algún proyecto? Por el momento no, pero proyectos sí, somos muchos acá en Guarambaré los que tocamos los instrumentos. Tengo unos amigos, uno se llama Fabricio Villalba, que es un requintista, yo soy guitarrista. Y con él me suelo llevar más bien y solemos tocar. Y estábamos pensando formar también un pequeño grupo, donde además de tocar también un poco de cantar. Y con respecto a los festivales, la Sociedad Cultural de la Municipalidad es la que siempre se encarga de invitarme. De antemano también, muchas gracias a la profesora Asunción, que ella es la que siempre me tuvo en mente, siempre me apoyó en todo, siempre estuvo a mi lado, fue como mi mano derecha. Ella es como mi representante dentro de la cultura, porque cuando hay un festival siempre me anima para ir a representar a la ciudad de Guarambaré. Correcto. ¿Y tenés pensado ser músico en tu vida adulta? Músico de profesión no, pero músico ya soy. O sea, yo digo, ¿pensás vivir en la música o vas a estudiar una carrera? No, ¿Te vas a ser profesional? Quiero ser un profesional, estaré estudiando para la medicina. Es que yo tenía un pequeño, te voy a contarte un pequeño anécdota, que cuando primero iniciaba mis padres no era que me apoyaban tanto, porque la gente piensa que cuando uno está en la música va a dejar de lado su estudio y ya no va a estudiar. Pero yo sí quería seguir la guitarra, tenía que sacar todos 5. Entonces el año pasado saqué toditos 5. Y además de sacar buenas notas, yo tenía en mente salir ganador de esto. Y me salió. Conseguiste los 2 objetivos. Conseguí los 2 objetivos. Bueno, muchas felicidades y que todos tus próximos proyectos se cumplan. Tenés muchísimo futuro y evidentemente yo creo que te vas a demostrar nuevamente que se puede cuando uno se marca una meta. Así que muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias a usted. Uno de los símbolos de la ciudad, así como de los principales atractivos turísticos, es el clásico Festival del Tacuané, cuyos propulsores actualmente se encuentran divididos, pero que aún así se realiza cada año. Pueblo querido, en mi canción te evocaré, pues te diré que nunca olvidaré. Bueno, comenzamos en 1977, nos reuníamos en una plaza y de ahí surgió, ahí nació el Festival del Tacuané. Y trabajó mucho por la cultura y después tuvimos un desliz prácticamente con la comisión directiva del club. Entonces nosotros nos retiramos, nos dimos un paso al costado y nos llamaba la gente de toda la República prácticamente para los prefestivales. Entonces, en vista de que la comisión de Luis Alberto Herrera no estaba organizando los prefestivales, empezamos a trabajar otra vez, pero con otra denominación, la Sociedad Cultural Tacuané, que ya estaba y que ya tenemos un local propio allá detrás del monumento. Compramos con actividad y eso compramos 8 lotes para el local propio de la Sociedad Cultural Tacuané. Entonces, esa fecha hace 4 años que estamos trabajando y con la misma temática. Tenemos prefestivales en toda la República. ¿Cuál es el día en que se hace el festival? Y este año hacemos, porque el arquitecto que fue el promotor prácticamente, y este año él está medio indispuesto, está enfermo, está muy mal y pidió permiso y nosotros estamos organizando ahora. No decimos que vamos a hacer como él hizo, porque él es prácticamente el que maneja al dedillo, esto porque ya conoce de fondo. Entonces nosotros estamos organizando en homenaje a él, vamos a hacer este año, que va a ser en la conmemoración de los 100 años de nacimiento de Eladio Martínez, de César Medina y el doctor Félix Antonio Vareiro. Una de amor y de leyendas que cautivar al Mojumá.
Emiliano R. Fernández ha sido un hombre bohemio, andariego. De hecho, no tenía un paradero fijo, ni domicilio fijo tampoco, aunque ha estado mucho tiempo, por ejemplo, en Concepción. Y ese debe ser uno de los motivos por los cuales no se tenía certeza del lugar de nacimiento. Hoy está absolutamente esclarecido. Emiliano R. Fernández ha nacido en Guarambaré, específicamente en el barrio Ewisunú, que vamos a conocer a continuación con expedición, y conoceremos al mismo tiempo un poco más de este poeta, uno de los más representantes o los mejores representantes de la poesía popular de nuestro país, que estuvo en la guerra contra Bolivia, en la guerra del Chaco, y que por supuesto eso hizo que también se transformase en un héroe nacional. Vamos hasta el barrio Ewisunú, entonces, en Guarambaré, para conocer en dónde dio sus primeros pasos el poeta Emiliano R. Fernández. Será reina rojellata, frontera lado ajata. Si de músicos hablamos, sin dudas el hijo directo y más renombrado de Guarambaré es Emiliano R. Fernández, quien pese a las disputas por referentes a su lugar de origen, los guarambareños lo han adoptado como suyo desde hace tiempo. Al legendario poeta popular le fue erigido un monumento en la compañía de Ewisunú, donde habría nacido, según las documentaciones existentes, un 8 de agosto de 1894. Bajo el sagrado prohibir. Emiliano R. Fernández ha sido un hombre siempre muy reconocido por su pueblo, en este caso por los habitantes de Guarambaré. En este sitio, en el barrio Ewisunú, la Sociedad Cultural Tacuané ha erigido un monumento para perpetuar al bate guarambareño junto al cacique guarambaré. Emiliano Rivarola Fernández es probablemente el poeta popular más emblemático del Paraguay. Recorrió casi cada rincón del país, donde fue desempeñando los más diversos oficios, como carpintero, obrajero, guardabosques, dejando tras de sí una prolífica obra cuyos temas principales son la mujer y la patria. Sus canciones fueron una pieza fundamental para elevar el espíritu de los combatientes paraguayos en la Guerra del Chaco, donde estuvo peleando como un soldado más. Se tienen registrados unos 2000 poemas del denominado tiroteo verdeó, entre los que se destacan 13 Tuyutí, Che la Reina, Causa Neñañá, Despierta mi Angelina, Tuyamí, Adiós Separaje-Cue, Guavirapotí, entre otros. Él andaba por ahí, hacía letra en guaraní, sacoré, Fue importante la participación de él en la guerra del Chaco para con sus pero según su letra, y según la opinión de sus compañeros, escribía también con él. Mi alegría, mi satisfacción es que le llegué a conocer, llegué a hablar con Emiliano siempre ya oportuní, pero siempre hueco betí bolsa de víveres, hueco pupela y remuda ya. Opera y remuda, jala y zapato vete. A veces punandín toico. Realmente toico punandín. Menera acá y zapato, pero bien limpio el señor. Ahí la guitarra que a mí la toca. Acá venía mucho tiempo. Guarambareja hoy cuapaite. Hoy justamente sea ya poco libre música de su autoría en letra a mi pueblo y hermanos. Y mando a Paité la Guarambaré, a mi pueblo y hermanos.
1920 vos escribías que upea. 1920. 1920 de escribía que Si hablamos de Guarambaré, obviamente no podemos dejar de hablar de Emiliano R. Fernández, un referente de la poesía y de la música, popular paraguaya. ¿Qué podemos contar al respecto? Yo cuando era niña, recuerdo, yo crecí con mi abuela aquí enfrente y recuerdo que ella me contaba que en las fiestas patronales, que acá en estas ciudades aún se festejan de gran forma, él venía y cantaba debajo de las calecitas, la romería en la calecita, horas y horas. Y ella tenía una pariente que era vecina de los padres de Emiliano en Ubusunú. O sea, siempre se rumoreó, se supo, la gente comentaba, la gente mayor, de que Emiliano era guarambareño, andaba por acá, iba y venía. Pero claro, después con lo errante y bohemio que era, desapareció. Ya luego, en 1989, fueron dos grandes estudiosos quienes dijeron, no sé si me permitís acá, quienes hicieron la investigación. No fuimos porque ese pues hay una cierta discusión. Había no, por lo menos. Sí. Hasta que aparecieron los documentos. Los documentos que no fuimos nosotros, esto tengo que aclarar, no fueron los guarambareños, sino fueron dos grandes estudiosos de la cultura popular paraguaya, quienes dijeron, Emiliano es guarambareño, y ahí yo sí llegué a ir. En 1989 se hace el primer festival tipo dando la ciudad bienvenida a Emiliano como guarambareño. Hablar de Emiliano, hablar de Paraguay, porque, bueno, anteriormente Emiliano no era tan conocido que digamos, pero resulta que la comisión del Festival del Tacuarembó empezó como guarambareño, donde se sabía de dónde era. Después se encontró el documento de que nació en Guarambaré y se comprobó eso. Y se recurrió a archivo y eso, se comprobó que él nació verdaderamente en Guarambaré. Y trabajamos mucho para que pueda venir acá su resto. Entonces trajimos acá que fue el 8 de agosto de 1998. Y que fue un suceso total, y ahí cada año se hacía el encuentro con Emiliano y hacíamos fiestas populares, venían todos los conjuntos, todos los que querían actuar, le dábamos espacio libre, todos los músicos subían. Una maratón musical era, ¿verdad? Sí, un maratón, un festival se hacía de todo, hasta lanzamiento de cassette y libros se hacía. Entonces empezó a gustarle a la gente y empezó a aprenderse por la gente, por la juventud de todo el país. Y por ahí prendió también y vino un político que creo que hizo muy bien en presentar en el Congreso y para que pueda estar en el Panteón Nacional. Se fue ahí, pero yo creo que Guarambaré perdió mucho ahí, porque era el referente turístico prácticamente para Guarambaré. ¿Qué influencia tuvo Emiliano R. Fernández
para que, casi por coincidencia, y digo así porque durante mucho tiempo se dudó mucho de dónde provenía Emiliano. Hoy sabemos que él había nacido en Guarambaré y hoy podemos decir que hay una influencia, el hecho de tener tantos músicos y artistas y poetas en Guarambaré, tiene que haber una influencia de Emiliano. ¿Cómo lo sentís vos? Yo creo que es así porque acá en Guarambaré tenemos muchos artistas, muchos maestros de la música. Yo creo que tiene influencia lo de Emiliano porque aquí nacieron muchos artistas. Acerca de Emiliano Fernández, ¿qué sabes vos? Y yo creo que es de Guarambaré. ¿Pero qué sabes de tu historia? ¿No escuchaste? Hay muchas anécdotas de Emiliano, inconmensurables de decir todo porque tuvo muchas anécdotas, el señor. Despierta mi Angelina. ¿Cuál es tu percepción de Emiliano Fernández? Mi percepción de Emiliano Fernández es que él es un gran héroe, un inigualable poeta en todo el mundo. Aparte porque se está descubriendo que él ya superó más de 1000, sino que se piensa que escribió más de 2000 poemas. También lo que admiro mucho es de que él como un buen soldado paraguayo, como un guerrero paraguayo, fue a defender a su patria en la guerra del Chaco. Además ahora que estamos recordando la paz del Chaco, me gustó mucho porque él es un poeta que fue a animar en esa guerra, que fue a luchar y con sus versos él animaba a sus compañeros y a todo el Paraguay para ir a luchar y a defender. Cumplió doble función él. Cumplió doble función. Sí, porque él estaba en el frente y también él era el que levantaba el ánimo. Él era el que levantaba el ánimo. Y tus amigos de tu edad, ellos también son conscientes de la existencia de un Emiliano Fernández. ¿Cómo la juventud de Guarambaré, cómo lo siente Emiliano? Y acá en Guarambaré nosotros somos muy celosos por Emiliano. El año pasado se lo llevó al Panteón de los Héroes. Para mí un gran logro, pero muchos como son muy celosos por él no querían. Muchos pensaban que no debía ser movido de aquí, de su lugar, donde él nació. Pero yo pienso que él, como un héroe, está bien ahí. Él es un héroe popular y se merece el respeto de todo un país. También tenemos que hablar de Sonidos de la Tierra, la cual Sí. representás de alguna manera también en esta parte del país. Sí, y aprovecho, estamos haciendo una gran propaganda. Sonidos de la Tierra se origina gracias al maestro Luis Aram. En este julio cumplirá 10 años. Se va a hacer un gran encuentro con más de 1000 jóvenes en cada cupé. Y nosotros formamos del proyecto, hizo en diciembre 5 años. El proyecto Sarán empezó como algo social y como un pretexto utilizando la música. Pero se agrandó tanto y se encontraron tantos talentos que después tuvo que ir equilibrando. Iniciamos aquí en Guarambaré, porque debe haber te envían los instructores, maestros. Por ejemplo, acá estuvo Miguel Ángel Echeverría, por ejemplo. Jamás tendríamos nosotros para pagarle un sueldo. Entonces empezamos hace 6 años con 12 instrumentos, violines, y ahora tenemos casi 70 chicos y ya diversificamos. También autogestión. Hay cosas que Sonidos de la Tierra Central nos proporciona, como los chicos que ya son becados por él, estudiando en universidades de música. Ellos por ese
por ese pago de su estudio, viene y hace un voluntariado y enseña. Por ejemplo, nuestro flautista es un estudiante de CENTA en la Universidad Menonita de Música. Y tenemos guitarra clásica, guitarra popular, arpas, que tengo también que agradecer a la municipalidad. Son las pocas municipalidades que en la parte cultural ayudan muchísimo. Nos donaron 11 arpas. Y en mayo, por la fundación de la ciudad, un teclado, porque este año iniciamos coro y canto. Y tenemos clarinete y lo que es una orquesta de cámara. O sea que se puede decir que hay una tradición musical para rato todavía. Para rato. Sabiendo de que Sonidos de la Tierra ha tenido éxito en muchas ciudades, ¿verdad? Pero realmente este crecimiento tampoco es muy usual, o sea, es evidente que Guarambaré hoy está todavía en condiciones de seguir creando músicos. Justamente cuando yo empecé a hacer las investigaciones y estudiaba y visitaba, así como usted, a los protagonistas, y les decía, ¿y cómo fue? ¿Cómo empezaste? Y todo surgía por los certámenes en las escuelas, en los barrios, y me di cuenta que eso terminó. Las veladas más. Entonces, esos chicos que, por ejemplo, el dúo Monje Los Torales ya van a cumplir este año 50 años. Ahí hay una foto cuando ellos iniciaron, eran dos chiquitos de 11 años. Si esos certámenes no hubiesen existido, ellos no estarían ahora triunfando. Ellos se van por toda la Argentina, recorren con el chamamé, la música paraguaya, etc. El ramo torbellino, impío y malvado, Dejamos Guarambaré para dirigirnos a un pueblo vecino que se hizo de fama gracias al cántaro y la miel. Nuestro próximo destino es la ciudad de Itá.